Y empezamos con el siguiente capítulo, que es el capítulo de corriente y resistencia. Bueno, vamos a ver. Este capítulo está lleno de un montón de definiciones nuevas. Hasta ahora lo que hemos tratado es conductores en el caso de electrostática. Ahora vamos a ver qué va a pasar cuando ya tenemos condiciones dinámicas. O sea, cuando ya le empezamos a pedir al conductor que haga algo más. Bueno, antes de eso vamos a definir lo que es la corriente. Entre comillas, ya en algún momento les hablé de ella, pero lo que es la corriente lo vamos a ver de la siguiente manera. Aquí tenemos un área transversal de algún conductor. Acá tenemos algún portador de carga. Lo voy a hacer con portadores de carga negativos. Entonces ellos están entrando acá. Entonces la corriente es la cantidad de portadores de carga. Incluso pueden haber unos positivos. Tampoco es que tienen que ser así. Entonces la corriente es la cantidad de portadores de carga que pasan por una región determinada en algún tiempo dado. Tenemos una fórmula para ello. La fórmula es muy sencilla. Se define como corriente promedio a la cantidad de carga que pasó por unidad de tiempo. Las unidades es una unidad del sistema internacional, por cierto. Ya sea la corriente o corriente promedio, se conoce como el ampere. A veces se le denomina intensidad eléctrica. Yo prefiero denotarlo como corriente eléctrica. El ampere es la unidad del SI, la unidad básica. La razón de eso es muy sencillo. Es mucho más fácil medir corriente que medir carga eléctrica. Alguien podría pensar que es muchísimo más natural medir lo que es carga eléctrica. Y sí, sí, tiene toda la razón. Es mucho más natural medir carga eléctrica, pero es muy difícil.
Es muchísimo más fácil medir la corriente eléctrica. Hay fenómenos que dependen directamente de la corriente. Los detectores de corriente son demasiado fáciles de hacer, pero un medidor de carga es muy difícil de hacer. Entonces, se decidió que la corriente iba a ser la unidad básica del sistema internacional. ¿Alguna duda hasta ahora? No, hasta ahora está todo fácil. Solamente estamos diciendo ahora que las cargas se están moviendo y lo que voy a hacer es que voy a delimitar alguna región y voy a tomar todas las cargas que estén entrando, las voy a sumar y voy a ver cuánto tiempo pasaron por ahí. O sea, la tasa de cambio por la que las cargas pasaron por alguna región que yo determiné. La región la determinan ustedes. Ok, vean que pueden pasar tanto cargas positivas como cargas negativas. Ahorita hablamos de lo que pasa en un conductor sólido. Antes de eso, vamos a ver lo que es la corriente instantánea, porque también podemos tener la corriente, hay una cantidad instantánea. En analogía con la velocidad, la corriente instantánea, que solo le voy a poner I, va a ser igual al límite cuando delta T tiende a cero de la corriente promedio o de delta Q sobre delta T, más fácil ponerlo. A esto se le denomina la derivada de la carga con respecto al tiempo, cuando la carga es función del tiempo. Ahora, alguien me puede llegar y decir, profe, no, usted me nos mintió. Las cargas están dadas por unos pequeños portadores de carga llamados electrones, en el caso de un conductor sólido, y solo hay una cantidad finita de electrones, no hay infinitos electrones ni hay una cantidad continua de electrones. O sea, básicamente solo hay una cantidad finita. La razón de eso es lo siguiente. Resulta que la cantidad de electrones que pueden pasar o la cantidad de portadores de carga que pueden pasar va a ser enorme, 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 enorme. Y van a pasar demasiado rápido. Tanto que buscar la naturaleza discreta de la carga va a ser muy difícil. Porque alguien podría decir, no, es imposible. Esto no puede ser una derivada porque Q no puede ser función de continua del tiempo, ya que Q es una función discreta. Y en realidad tienen razón, ahí hay su detalle, pero la cantidad de electrones que van a pasar es tan grande, la carga que van a aportar es tan pequeñita, que a final de cuentas esto se parece de verdad a una corriente, a una función continua. Bueno, sobra decir que la corriente instantánea tiene la misma unidad de la corriente promedio. O sea, siguen siendo los mismos amperes. Ya les dije, el ampere es la unidad básica, no es el coulomb. Veamos a ver. ¿Qué más vamos a hacer? Ah, bueno, sí, el modelo de conducción eléctrica. Pero primero el modelo de la corriente. Más o menos existe lo que se llama el modelo de la corriente. Es un modelo relativamente bueno. Tiene sus detalles. Pero a grandes rasgos es bastante bueno. Vamos a ver. Lo vamos a hacer para un conductor sólido. Para facilitar las cosas, vamos a tomar un conductor cilíndrico y
El conductor, todavía no les he hablado mucho de él, pero va a ser un arreglo regular. Esto es parte, esto es un extra, no debería estar acá. Ya les dije, esto es un extra. No debería estar acá. De hecho, lo vamos a tener más adelante. Por ahora, solamente esto es lo único que vamos a tomar del modelo que va a venir un poquitito más adelante. Y vamos a ver exactamente qué va a ser la corriente eléctrica. Vamos a tomar el cilindro. Acá está. ¿Qué es lo que se mueve realmente? Lo que se mueve realmente son los electrones. ¿Por qué son los electrones los que se mueven realmente en un conductor? Muy sencillo, en especial en uno sólido. Los electrones de química van a recordar que están en la parte más externa del átomo. Un átomo está compuesto, entre comillas, por un sistema solar. Eso es pésimamente dicho, pésimo, no tienen idea de lo recontra mal que está dicho, pero imaginemos como una especie de sistema solar. El núcleo central, que va a ser entre comillas el Sol, en realidad está compuesto por neutrones y protones, va a ser muy pesado. Los protones no van a ir andando brincando por fuera del núcleo, siempre van a estar encerrados en el núcleo, al igual que los neutrones. De todos modos, los neutrones no nos interesan, solo le agregan peso al átomo por ahora. Entonces, el neutrón solamente le agrega peso al átomo. El protón es lo que le da la carga y va a estar concentrado todo en el núcleo. Los electrones son partículas muy ligeras, mucho más ligeras que el protón, y van acomodándose por fuera, más o menos en forma de sistema solar, en forma de capas. Vean, mejor modelo es decir que en forma de capas, pero aún así todavía sigue estando malo. Hay que tomar en cuenta muchas cosas. Bueno, resulta que los electrones más externos en un conductor apenas si están ligados al átomo. En un conductor, los electrones más externos del átomo tienen relativa libertad. Eso también es un poquito extra. Profe, Ajá, buenas tardes. sí, buenas. Una pregunta. ¿Qué es Sí, lo que estamos viendo conductores o algo así? sí, el capítulo 26. Gracias, profe. Con gusto. Ok, entonces en un conductor los electrones externos tienen relativa libertad. No van a escapar del conductor, pero al menos en todo el material van a estar moviéndose con relativa libertad. Entonces, el electrón es lo que se va a mover. O sea, el electrón es el que se mueve. Ellos están acá. Todavía no he hablado exactamente de lo que es el conductor, pero sepan que por acá va a haber un átomo, por aquí va a haber un átomo, por acá va a haber un átomo, por acá va a haber un átomo, por acá va a haber un átomo, y así van a haber muchísimos átomos. Llega el electroncito, pegó con este, se movió para acá, chocó con algún otro átomo, se vino para acá. Entonces, estos son los electrones que se están moviendo. Realmente, él va a chocar tantas veces que le va a costar salir al electrón. Entonces van a haber tantos átomos que el electrón va a tener un movimiento de choques
casi de manera aleatoria. ¿Esto qué va a provocar? Bueno, que un electrón que entra le va a tomar muchísimo tiempo salir del átomo, perdón, del átomo, no, del conductor. Entonces, si este electrón entró por acá, para que el electrón salga, al final va a tardar muchísimo tiempo. O sea, ese electrón tardó toda la vida en salir. Bueno, tampoco es problema, porque hay tantos electrones entrando y tantos electrones chocando que al final de cuentas están saliendo una cantidad enorme de electrones y vamos a tener una corriente relativamente alta. En realidad eso siempre pasa. Hay tantos electrones chocando de un lado como a lo largo y ancho de toda la extensión del conductor. No es que el conductor recibe un pequeño paquete de electrones y va a tardar toda la vida en entregar la información al final de esto. Eso no pasa. De hecho, hay tantos electrones ahí que entre ellos mismos van a chocar, pero las colisiones más importantes van a ser con los átomos porque son los más grandes y son los que pueden influir más fácilmente de los electrones que están ahí. Bueno, entonces nosotros de ese modelo, de este cilindro, vamos a tomar lo siguiente. Va a tener un área A y va a tener una cantidad de espacio llamado delta X. Lo que nos interesa es ver una manera de escribir la corriente. Entonces tenemos aquí el portador de carga. En este caso los electrones. Ellos entraron y ya saben, salieron, pero tardaron mucho. Internamente hubo choques por todo lado. Y el puro final logró salir después de mucho tiempo. Entonces, la cantidad de carga que está entrando, delta Q, va a ser igual a ¿qué? Ocupamos el número de electrones. Para hacerlo más fácil, vamos a hacer la densidad de electrones, el número de electrones por unidad de volumen. Entonces ocupamos un volumen. ¿Cuál va a ser en el volumen del conductor? A por el delta X. Y por supuesto, la carga del portador. Aquí Q le voy a llamar carga del portador. En el caso del electrón, Q ya conocemos este valor, menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. ¿De acuerdo? En el sistema internacional hay otro sistema, el Statocoulomb. No es un sistema bonito de utilizar. Para la gente de la época tal vez era muy bonito, pero actualmente es un sistema tan espantoso. La verdad es que nunca me gustó usar ese. Cuando estaban estudiando la primera vez carga, había muchos sistemas, no se ponían de acuerdo, hasta que en algún momento por dicha se pusieron o vamos a usar unidades gaussianas o vamos a usar unidades del sistema internacional. Y la verdad es que el sistema internacional gana. Ok, entonces el electrón, ya sabemos el portador de carga. Si fuera un portador de carga positivo, y ahorita veremos por qué pueden ser positivos los portadores de carga.
Entonces Q tradicionalmente va a ser más 1.6 por 10 a la 19, perdón, a la menos 19 coulombs. En este caso quedaría positivo. Esto es nada más una pequeña un pequeño extra. Ya veremos por qué podemos tomar portadores positivos. Entonces, a esta cantidad de acá que tenemos, número de electrones por unidad de volumen, le vamos a dar un nombre especial, N. La densidad de electrones por unidad de volumen. En realidad aquí lo voy a poner aquí como densidad de portadores. O sea, es una densidad, una cantidad muy grande, de hecho casi continua, por ser tan grande. Sabemos de que va a ser discreto al final, pero va a ser tan grande que al final nos va a servir. Entonces, sabemos al final entonces que esa fórmula que teníamos antes va a ser traducida como delta Q es igual a el número de portadores por unidad de volumen por el volumen que está obviamente ocupando, va a ser el área por el delta X por la carga de un solo portador. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría si yo divido entre el tiempo que tardó? Si está entrando un delta Q y mido a la salida otro delta Q en un tiempo delta T, entonces yo puedo tener la corriente. Ojo, no estoy diciendo aquí que es el mismo delta Q a la entrada y a la salida, no son exactamente los mismos electrones. Solamente estoy diciendo, está entrando un delta Q, a la salida está saliendo un delta Q. Eso es lo que estoy buscando. No me interesa que sean exactamente las mismas partículas. O sea, si yo le pusiera una bandera a un electrón y a esa bandera le pongo 1, a otro la bandera de 2, a otro la bandera de 3 y estoy esperando a que salga la bandera 1, 2 y 3. No, yo nada más estoy viendo 3 electrones a la entrada, 3 electrones a la salida. Tardaron en pasar un delta T. Entonces vamos a hacer eso. Delta Q sobre delta T. Es lo que voy a hacer. Voy a dividir. Es igual a el número de portadores de carga por el área, por el delta X, sobre un delta T, por la carga de un solo portador. Esto de acá tiene unidades de velocidad. Pero no es exactamente la velocidad del electrón. Este amigo de acá tiene unidades de corriente. Así como está, es corriente promedio. Lo que voy a hacer entonces es decir que la corriente promedio va a ser igual a el número de portadores de carga por el área, por la carga, por una nueva cantidad. Esta nueva cantidad la voy a llamar VD. Este VD de acá le llamamos velocidad de deriva o velocidad de arrastre. Más o menos lo que nos dice el VD es lo que tarda un electrón en pasar de un lado al otro de un conductor. Esta VD es muy pequeña, tiende a ser extremadamente pequeña.
¿Por qué? Bueno, muy simple. N es muy grande. A es un tamaño relativamente normal, entre comillas. Q es pequeñito, pero no tan pequeñito como para compararse con el número de portadores. Recordemos que el número de portadores perfectamente puede ser igual al número de Avogadro. Puede andar muy cerca. Q no le anda ni cerca. Para compensar eso, VD es muy pequeñita, entre comillas. Pero por otro lado, la razón de la que VD sea muy pequeña es debido a los choques con los átomos. Es la verdadera razón. Entonces, VD lo que nos dice es más o menos cuánto es la velocidad efectiva de un electrón. Ojo que digo velocidad efectiva. eh, Cuando está cruzando un conductor. La velocidad real del electrón tienden a ser muy grandes. Del orden de aproximadamente 10 a la 6 metros por segundo. Mientras que esta otra velocidad de arrastre tiende a ser muy pequeña. 10 a la menos 2, 10 a la menos 4 son perfectamente valores esperables para una velocidad de arrastre. Incluso 10 a la menos 2 es muy rápido. 10 a la menos 4 es una velocidad bastante aceptable. Vean que es una velocidad extremadamente lenta, incluso para un conductor pequeñito que apenas mida unos milímetros, perfectamente 10 a la menos 4 tal vez se le queda incluso grande. O sea, son velocidades pequeñas. Mientras que la velocidad instantánea de un electrón, el electrón va a ir extremadamente rápido. Se va a acelerar de una manera muy, muy rápida, pero va a chocar inmediatamente con un átomo. Y luego choca con otro, y luego con otro, y luego con otro, y esa es la razón por la que la velocidad de arrastre nos dice que es extremadamente pequeñita. Se le llama velocidad de arrastre o velocidad de deriva, por cierto. Sí, ya les dije. Perfecto. Ok. Entonces, debido a esos choques, se dice que los conductores pueden tener asociada una resistencia. Disculpen, a veces es que no agarra el final de la tablet. Si no tuvieran esta resistencia, pasaría la cantidad que tengamos disponible prácticamente de manera instantánea de electrones. No existe un conductor perfecto a temperatura ambiente. Existe lo que se llaman superconductores. Les insto a que ustedes lean la sección de superconductores porque posiblemente sigan en el quiz. Yo no me voy a meter mucho con eso. Pero un superconductor lo que pasa es de que es un conductor con resistencia prácticamente igual a cero. No existen mejores conductores que los superconductores, pero son conductores muy difíciles de construir y muy difíciles de mantener y muy difíciles de que continúen siendo superconductores. Tienen muchos detalles ahí. Entonces, ¿qué tan bueno es un conductor o qué tan malo es un conductor? Eso depende de esa resistencia asociada, o sea, esa fricción
o esos choques. Entonces, veamos a ver, antes de eso, de ver la resistencia, definamos lo que se conoce como densidad de corriente. Bueno, yo les prometí algo, perdón, antes de esto. Muy importante. Entonces, la pregunta, ¿por qué podemos tener portadores positivos? Es muy importante, se me había olvidado de eso. Casi se me pasa. Aquí tenemos el conductor. Por aquí viene el electrón. Ignorando la parte de los choques. Entonces el electrón se está moviendo para allá. El electrón tiene una carga de menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Eso lo conocemos perfectamente. ¿Qué pasaría con la corriente? La corriente sería, pongámosle la corriente promedio, que es la más fácil. Una cantidad enorme de electrones circulando en un tiempo determinado. Debido al signo menos, si nosotros definiéramos la corriente de forma vectorial, o bueno, si le pudiéramos definir todavía no corriente vectorial, no, evitemos la palabra vectorial hasta que veamos densidad de corriente. Igual se le puede hacer una corriente vectorial sin ningún problema. Debido al signo menos, entonces es equivalente a decir que la corriente está yendo en dirección opuesta. Perdón. Profe, ese signo negativo Ajá, se refiere al del electrón. exactamente. Ok. No, de la carga, no, del electrón. Si el electrón va para allá, se dice que la corriente va para allá. Un pequeño defecto de la convención de signos de las cargas, pero al final esta convención, digamos, no es tan mala como uno cree. Para muchos efectos en mecánica cuántica nos ahorra muchos problemas en el caso de que hubiera sido opuesto la convención de signos. O sea, fue un 50-50 de decir, bueno, cuál es el positivo y cuál es el negativo. Al final de cuentas sirve. Es lo importante. Cualquiera de las dos convenciones que hubieran escogido en su momento hubiera servido. El único detalle es nada más, una parte va a llevar un signo y otra parte no va a llevar ese signo. A final de cuentas, esta convención es bastante buena. No hay ningún problema con ella. Y es la que se ha usado durante cientos de años desde que se descubrió que la electricidad podía tener signo por Benjamin Franklin, que fue el que le puso esa convención. Bueno,
Entonces podemos decir en realidad que lo que está circulando son cargas positivas, pero en dirección opuesta al electrón. Eso es muy importante. Entonces, la corriente va a ser, si el portador de carga fuera positivo, la corriente va junto al portador de carga. Si el portador de carga es negativo, como en este caso, la corriente va opuesta al movimiento del portador de carga. Ocurre algo muy curioso. En los semiconductores, además de electrones, vamos a tener una falta de electrones. Y la falta de electrones, entre comillas, va a reforzar la corriente. En un semiconductor, esa falta de electrones se ven como huecos, pero esos huecos se ven también como si fuera una carga positiva, como un electrón, pero de carga positiva, que se mueve en dirección opuesta. Entonces, eso, entre comillas, refuerza la corriente que cruza el semiconductor. Pero simplemente es por la forma en la que construyeron el material. Ok. ¿Está claro esta parte? No es muy difícil. La corriente va Sí. del lado de la positiva. ¿Sí? Entonces, verá que si el portador de carga es positivo, la corriente va en la misma dirección de su movimiento. Exactamente. Perfecto. ¿Podemos tener un movimiento de cargas positivas reales? Sí, es posible. En conductores líquidos, por ejemplo, en el agua disuelta con sal, bueno, el agua con cualquier electrolito, el agua va a ser conductor. Si se genera una corriente, ¿qué es lo que se mueve realmente? Los núcleos del agua. Bueno, más que los núcleos, las propias moléculas se están moviendo. Entonces, el efecto del movimiento de esas moléculas, que van a ser moléculas parcialmente cargadas porque algún electroncito se perdió, entonces va a permitir el movimiento de una carga positiva. Igual pasaría si ustedes tuvieran algún ion positivo disuelto en el agua. El ion va a ser cargado positivamente y se va a poder mover y se puede asociar que ese va a ser el portador de carga positivo y va a ser muy significativo ese movimiento. ¿De acuerdo? Eso pasa en el caso de fluidos. Cuando tenemos un fluido en lugar de un sólido, sí se puede mover la carga positiva. Así que tampoco es el fin del mundo. Por otro lado, si viviéramos en un universo de antimateria, nada más esto es especulando, la antimateria es igual a la materia, solamente que con signos opuestos. Resulta que en ese universo se moverían positrones en lugar de electrones en un material. Y los positrones tendrían carga positiva. Y la corriente iría del lado de los positrones. Eso es nada más una curiosidad de que si hubiera suficiente antimateria en el universo, o un universo puramente de antimateria, se moverían las cargas positivas en ese caso. Profe, una pregunta. Así Sí, por pura curiosidad, pero digamos, la antimateria, o sea, ¿existe o es nada más algo hipotético? claro que existe y tiene aplicaciones médicas. ¿En serio? Algunos tintes radiactivos los hacen de positrones. Wow. La antimateria, el problema de ella es que existe en este universo en muy poquita cantidad. Eso es bueno para nosotros, porque en el momento en que la antimateria toca la materia, se aniquila. Si un electrón toca su positrón, se aniquilan y sueltan energía. Ajá. Pero Qué como hay muy loco. poquita antimateria, uno puede hacer rápidamente un fluido de antimateria e inyectárselo a alguien. Y eso hace parte del tinte radiactivo. Qué loco. Entonces, uno queda, digamos, radiado temporalmente y no es una radiación tan fuerte porque va a tener muy poquitos de ellos. Muy, muy Ujú. poquitos. La antimateria se genera, de hecho, naturalmente en muchos casos, porque hay montones de fenómenos de mecánica cuántica que obligan a que se genere. Choques Ujú. de partículas, que vaya una partícula de luz, naturalmente se va a generar un electrón y un positrón. El problema es de que se van a aniquilar mutuamente y va a ser casi instantáneo el proceso. Entonces,
ocurren montones de fenómenos que hay con la antimateria y hay formas de producirla, principalmente en choques de partículas. Pequeños aceleradores pueden generar una cantidad muy pequeñita que puede ser aprovechada para hacer esos tintes reactivos. No es la única manera de hacer tinte reactivo, es mucho más barato hacer un tinte reactivo con algún material radiactivo que ya esté naturalmente en la Tierra. Pero esa es una aplicación, en algunos países se hace. No es un tinte barato, eso sí, de una vez se los digo. Gracias, profe. Ok, con gusto. Ok, ya que pasamos esta parte, vamos a definir la densidad de corriente. La densidad de corriente se puede definir de dos maneras, en solamente forma escalar o también en forma vectorial. Para efectos del libro, el libro solo lo tiene en forma escalar, lamentablemente. ¿Qué hora es? 1:44 ya. No nos queda en realidad tanto. La densidad de corriente y la ley de Ohm. La densidad de corriente es muy sencillo. Recordemos el dibujo que teníamos hace rato. Un área A transversal y por acá portadores de carga que están entrando por esta área. La densidad de corriente J la definimos de la siguiente manera. J es igual a la corriente que pasa por unidad de área. Así, solamente eso. Las unidades de J son muy sencillas. 1 amper por segundo. 1 amper por metro cuadrado, perdón. Amper por metro cuadrado. Vean que es extremadamente sencillo definir J. De manera vectorial se puede definir y es más completo. De hecho, en las leyes de Maxwell se pide que se haga de manera vectorial. No sé por qué aquí el libro lo puso de manera escalar. No es el fin del mundo hacerlo así, pero hacerlo de manera escalar tiene un par de detalles ahí que no son muy buenos. Se puede definir entonces una densidad de corriente vectorial. Misma idea. Profe, y el área va a ser el área por donde pasa, digamos, la cara del Exactamente. conductor. Esta es el área transversal. Y es muy importante que sea transversal y no oblicua, o sea, que esté inclinada. O sea, los electrones tienen que entrar de manera perpendicular a esa área para que ustedes puedan definir la J correctamente. Bueno, se puede definir la densidad vectorial. Misma idea. Pero lo voy a hacer primero con un dibujo. No tiene nada del otro mundo, es exactamente la misma idea, pero aquí va a ir el portador positivo. Y el portador positivo se mueve en esa dirección. J va a ir moviéndose en esa misma dirección. Voy a hacerlo en otro color. Misma idea, es misma área transversal A, no hay quite de eso. J se mueve con el portador positivo, en este caso. Perdón, el área no tiene vector. Ahora, ¿qué pasa con un portador negativo? El positivo no tiene problema alguno. El negativo es el que va a dar un poquito más de confusión. Si el portador fuera negativo y se mueve para allá, J va con el portador negativo. Entonces J, en forma de vector,
tiene la dirección perdón, no es tiende, es tiene. De la partícula física que se está moviendo. O sea, la partícula real que se mueve. La magnitud de J es la misma de antes. Corriente por área. Y recordamos que es el área transversal. Tampoco esta es la mejor definición del mundo porque en realidad J, si la corriente va variando, con respecto a la posición o con respecto al área realmente, entonces J en forma escalar hay que ponerlo como diferencial de corriente entre diferencial de área y se le hace a veces este símbolo. Este símbolo lo que quiere decir es área transversal o área perpendicular. Es muy importante que se siga de esta manera. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta ahora? Profe, entonces, al contrario de la corriente. J siempre sigue la dirección de la partícula. Okay. Exactamente. El vector de corrientes sigue, entre comillas, la dirección de las partículas de la carga positiva. El vector J sigue la dirección del portador de carga, o sea, de la verdadera partícula física que está moviéndose. Ese es el único detallito ahí. Por eso es que tal vez el libro lo hizo de manera escalar, pero más adelante se ocupa de manera vectorial, porque las ecuaciones de Maxwell ocupan J de manera vectorial para que funcione. Ustedes no pueden hacer vector por vector y operaciones con vectores y que al final vaya a dar un vector o igual a un escalar. Eso no tiene sentido. Bueno, la ley de Ohm es muy sencilla. Es una ley que dice para ciertos conductores. Entonces, para ciertos materiales llamados ómicos, un campo eléctrico aplicado al conductor va a ser lo siguiente. Provoca y además J es igual a una constante por el campo eléctrico. Esta es la verdadera ley de Ohm. A esta constante se la denomina constante de conductividad. Esa constante, profe, se está representando con sigma, ¿verdad? Exactamente.
Bueno, aquí estoy diciéndoles algo que tal vez le encuentren chocante. Para el quiz de ahora, bueno, el quiz del viernes, ustedes van a tener que, le pueden aplicar un campo eléctrico externo a un conductor, pero el conductor va a estar en condiciones electrostáticas. Y la carga solo se va a acumular en la superficie del conductor, ¿de acuerdo? Porque entonces puedo ahora aplicarle a un material un campo eléctrico y tener ahora sí una corriente, o sea, cargas moviéndose. Bueno, va a pasar lo siguiente. Tenemos al conductor de manera estática. Si le aplicamos un campo eléctrico, ya sea uniforme, que es lo más fácil, a un conductor, las cargas se van a mover extremadamente rápido a las paredes del conductor. Pero si no hay algo que evacúe esas cargas, el conductor va a quedar en caso electrostático nuevamente. Pero ¿qué pasa si nosotros tuviéramos algo evacuando el conductor? O sea, algo que pueda evacuar cargas y algo que pueda proporcionar nuevas cargas. O sea, un circuito. A esa es la idea a la que vamos a ir para el siguiente capítulo. Si tuviéramos algo, de alguna manera, esa fuente y esa salida de electrones van a seguir, mientras el campo eléctrico esté actuando, él va a seguir moviendo cargas. Y los va a hacer de esta manera. Ya ahí sí se pueden mover las cargas a lo largo y ancho del conductor. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la diferencia de lo que tenemos con la parte electrostática, que hay una manera, de alguna manera puedo estar proveyendo las cargas. Para eso está la batería o la fuerza electromotriz, o la fuente de fuerza electromotriz realmente. ¿Alguna duda hasta ahora? Ay, se me volvió a apagar. ¿Alguna duda hasta ahora? En realidad está sencilla la ley de Ohm. Nada más una constante por por el campo eléctrico. No todos los materiales cumplen la ley de Ohm, de una vez sépanlo. A los materiales que cumplen la ley de Ohm se les llama materiales óhmicos. Por eso fue que le puse material óhmico o solamente óhmico, porque es el material que lo cumple. ¿Están obligados los materiales a cumplir con eso? No. Realmente un material no está obligado a hacer eso. O sea, un conductor ahí cualquiera no está obligado. El mejor ejemplo es el que existen los semiconductores. Los semiconductores no cumplen la ley de Ohm. De hecho, los semiconductores son cosas raras porque pueden conducir corriente de un lado y del otro lado no conducir corriente, o pueden amplificar corrientes. Son cosas muy curiosas. La gente de eléctrica y de electrónica los conoce a la perfección. Nosotros no nos va a interesar de momento eso. Solamente sepan que existen materiales que pueden no cumplir la ley de Ohm. Existen ciertos materiales que no son aislantes. Ok, de acuerdo con esto, podemos tener materiales que no cumplen esta ley. Cuando la cumplen, perfecto. Pero cuando no la cumplen, bueno, y ahí hay que ver qué hacemos. Ahorita hablo un poquito más de bueno, las unidades de la conductividad, sí es cierto. Eso siempre me cuesta. Esas son. Antes de ver las unidades de la conductividad, veamos primero las unidades de la resistencia, porque es muy típico darlos en términos de unidades de resistencia. De momento uno puede sacar las unidades fácilmente, porque son unidades de conductividad.
Es muy sencillo. Son las unidades de J sobre E. Así nada más en forma escalar. J tenía unidades de, en realidad es muy fácil de verlas. Ampere sobre metro cuadrado. Y E en términos de volt sobre metro. Esto estaría en pisos diferentes. Las unidades de la conductividad quedarían de la siguiente manera. 1 ampere sobre volt metro. Voy a ponerlo así. Si leen un libro de eléctrica, esto tiene un nombre especial. Es una omega invertida. A esta unidad se le llama el MOS. Algo así se escribe. Es el inverso del ohm. Perdón, MOS sobre metro. Así es. Ahorita veremos por qué le llaman así. Bueno, para la versión de circuitos eléctricos, es impráctico usar esta versión de la ley de Ohm. ¿Por qué es impráctico? Bueno, porque en un circuito eléctrico se mide corriente y diferencias de potencial. Porque son más fáciles. No se va a medir J o E. Por lo tanto, hay que dejarlo en términos de la corriente y la diferencia de potencial. Esto es más que todo relacionado al siguiente capítulo, pero aquí lo ponen de una vez. Sin ningún problema podemos hacerlo. Recordando así nada más de manera escalar. J es igual a sigma sobre E, a sigma por E. J va a ser igual a la corriente por el área transversal. El campo eléctrico, si recordábamos, está en términos de la diferencia de potencial sobre el largo que tenía el conductor. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a considerar un conductor cilíndrico, lo más sencillo posible, A, longitud L, y le aplicamos el campo eléctrico. Básicamente es lo mismo que decir que el delta V de esta sección es este. Entonces el campo eléctrico va para acá. J va a venir en la misma dirección. E ignorando cualquier signo que pueda salir, porque va a salir un signo, pero ignorando signos que puedan salir de la manera vectorial, vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a colocar estas dos ecuaciones ahí adentro. Esto nos dice que esto queda, J es igual a corriente sobre el área que circula sobre ese conductor, va a ser igual a la conductividad por la diferencia de potencial sobre L. Vamos a despejar el delta V. Delta V es igual a la conductividad, a L sobre la conductividad por el área por la corriente. A este amigo de acá recibe un nombre especial. Se le denomina la resistencia. Entonces, la resistencia del material o la resistencia R para un conductor cilíndrico va a ser igual a el largo del conductor sigma sobre área. Más o menos, ¿qué quiere decir esto? Para que la corriente circule sobre un conductor, le es más difícil circular si el conductor es muy largo. Mientras más largo sea el conductor, más difícil va a serle circular la corriente. Entonces voy a requerir más diferencia de potencial entre ambos extremos del conductor. Mientras más ancho sea el material,
Entonces, ¿qué? Voy a permitir un mayor paso de electrones, por lo tanto, la corriente le es mucho más fácil pasar si el material es muy grande. O sea, si es muy ancho, perdón. Tiene una mayor apertura. Y sigma, vemos que es inversa a la resistencia. Entonces, la conductividad, mientras más sea conductivo, la resistencia va a ser más bajita. O sea, mientras sigma sea más grande, la resistencia es más pequeña. Eso es muy bueno, porque es lo que andamos buscando, que la resistencia al movimiento sea lo más pequeño posible. Técnicamente, esta no es la mejor definición de resistencia. La resistencia del material la vamos a definir de la siguiente manera. Delta V sobre la corriente. Para el caso que teníamos, Profe, perdón, una cosa. ajá, ¿Puede subir un toque a ver el conductor que dibujó antes de explicar esto, antes de dar, digamos, ajá, es, sí, la voy. definición de resistencia? Sí, claro, claro. La definición de resistencia más general es esta. Ay, perdón. Ahí. Exactamente, gracias, profe. Ujú, con gusto. Técnicamente, si ustedes ven otro libro, puede que salga un signo menos por ahí. No se preocupen por ese signo menos. Ese signo menos es simplemente convención de signo. Aquí en este momento me voy a pegar al Serway. Es lo más sencillo, de hecho, apegarse al Serway. Listo, profe, muchas gracias. Con gusto. Las unidades de la resistencia reciben el nombre de ohm. Un volt sobre ampere. Denotados a veces por esta letra griega, el omega. Esta letra se le llama el ohm. Entonces, por eso es que se le pone a la otra, a la de la conductividad, a veces la letra esta omega invertida, para denotarlo con bueno, omega invertida sobre metro. Profe, Ajá, esta de L omega por área es bueno, solamente la del cilindro. para el conductor cilíndrico, exactamente. Ok, y para las otras, digamos, en caso de que sea una placa o algo así. Bueno, en caso de que sea una placa es un cilindro. Es una Ok, placa pero cuadrada. digamos, a lo que voy es como, ¿qué pasa si me piden algo más general? Podemos hacer, la otra clase iba a ser un ejemplo de algo diferente. Ok. Una placa, al final de cuentas, es un cilindro. Si la corriente viene por este lado, entonces yo lo que ocuparía sería esa área. Y ocupo el largo. Lo único que ocupo saber es por dónde entra la corriente y por dónde va a salir para calcular cuál va a ser el área y cuál va a ser el largo. Pero si tuviéramos algo que no fuera exactamente un cilindro, por ejemplo, o incluso podemos hacerlo más curioso, podemos hacerlo más bien que sea cilíndrico, pero que esté la corriente saliendo de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Podemos hacer eso también y se puede calcular la resistencia en ese caso. Sin embargo, en ese caso ya la resistencia no tendría exactamente esta forma, aunque este prototipo de fórmula nos va a servir mucho. Bueno, muchas veces se prefiere utilizar lo que se conoce como resistividad del material. Entonces, vamos a ver, la resistencia que depende, depende de la geometría y depende de una característica que solo es del material. Sigma es independiente de la forma, solo depende del material. Muchas veces se define la siguiente cosa, la resistividad como 1 entre sigma. Es mucho más fácil trabajar con la resistividad.
La resistividad tiene unidades de ohm sobre metro. Perdón, ohm metro. Un ohm por metro. Entonces, en el caso de la resistencia, se dice que la resistencia es igual a una cosa que solo depende del material por el largo sobre el área. Vean que es el opuesto al capacitor. El capacitor tenía al revés la parte del área y la parte de la longitud. Bueno, en el libro hay una tabla ahí con las resistividades del material. Sigue el modelo de conducción eléctrica. Lo voy a hacer un poco resumido, no lo voy a hacer con todo el detalle. Pero sí voy a poner la parte de las características del modelo de conducción eléctrica. Es un modelo un poquito malo por un motivo. ¿Se acuerdan cuando hicimos el modelo de más o menos ¿cómo se llamaba? De las capacidades térmicas o los calores específicos para gases, para un gas ideal. ¿Se acuerdan que tomando en cuenta ciertos efectos de que si era monoatómico, diatómico, y con el teorema de equipartición llegábamos al calor específico molar para un gas, tanto monoatómico como diatómico, siempre y cuando fueran ideales? Y funcionaba bastante bien. En particular el diatómico era que era un poquito más problemático, pero para efectos de problemas era bastante sencillo. El diatómico, el único detalle era que a altas temperaturas pasaba otra cosa y a bajas temperaturas pasaba otra cosa. Bueno, ocurre algo un poco más fuerte acá. Resulta que esos efectos que aparecían en los gases, lo tratábamos a los gases, pero las moléculas como el gas se comportaban ya muy cercanas al efecto, como dice Newton, muy cercano. Todavía no exactamente como decía Newton, pero era extremadamente cercano. Acá, los electrones ya están sujetos a los efectos de mecánica cuántica. Ya obligadamente están sujetos a eso. Entonces, el modelo de conducción eléctrica lo que trataba era tratar de hacer el mismo estilo de demostración, pero para electrones. Y resulta que no servía tan bien. Entonces, el modelo de Drude la idea era averiguar sigma, la conductividad, o averiguar rho. El primero que saliera, esa era la gran pregunta. ¿Es posible predecirlo para un material, tal y como hicimos con los gases? La respuesta es, no es tan sencillo. Drude lo que hizo fue que trató los electrones como si fueran un gas, ideal de hecho. Drude vivió en una época de cambios, de muchos cambios. Este modelo él lo hizo en una época en la que apenas se estaba descubriendo la naturaleza atómica de la materia. Mucha gente seguía todavía extremadamente reticente a la idea de la existencia de un átomo. Así demasiado de que alguien decía átomo y decía, uy, átomos, está bien, algunas cosas funcionan si tomamos esas varas de átomos, pero no sabemos ni cómo son y todavía decimos, no, la materia no puede ser así, paquetes discretos o pequeñas partículas, no, la materia tiene que ser algo continuo. A la gente era muy reticente en esa época de eso, en particular porque el modelo de Drude tampoco sirvió, porque Drude trató de decir que prácticamente está usando
cosas atómicas, pero no estaba usando efectos cuánticos, porque no se conocían. Es más, no tenían ni la más mínima idea en ese momento. Entonces, el grave problema con Drude fue eso, no conocía mecánica cuántica para eso. Conocía que podía existir las cosas llamadas átomos y portadores de carga y todo lo que quieren decir de esto, pero le faltaba esa parte, le faltaba ese detalle de la mecánica cuántica. Drude, de hecho, según el libro, murió joven, muy joven, lastimosamente, porque a la fecha que aparece, en realidad le faltaba poquito para que viera todos los desarrollos de mecánica cuántica. No sé qué fue lo que le pasó, sinceramente. Aunque hay un detalle. Todos los que estudian física de manera de estadística, existe la leyenda de que les va a pasar una muerte fea. Nada más es como un dato curioso. Boltzmann, por ejemplo, se suicidó en maneras muy misteriosas. Muchos otros les ha pasado lo mismo. Y casi siempre coinciden en que es estudiando estadística. Bueno, vamos a ver qué fue lo que hizo Drude. Primero trató a los electrones como un gas ideal. Y segundo, entonces, el conductor lo trató como si fueran de hecho cristales. Es la parte del arreglo regular de átomos. Ojo que estamos haciendo esto para un conductor sólido. Entonces aquí dice que incluye muchos electrones libres. La parte de los electrones libres es lo que ya les dije, es lo necesario para que ellos puedan brincar de un átomo a otro, pero que no estén tan firmemente ligados al átomo. O sea, no es un aislante. Tienen relativa movilidad. Bueno. La segunda es algo muy interesante, es algo que sí pasa realmente. Si el campo eléctrico es igual a cero, o sea, si el campo eléctrico externo es cero, entonces los electrones de conducción, o sea, los electrones libres, se mueven de manera aleatoria. Eso se diferencia de lo que hicimos anteriormente porque al puro inicio de la clase vimos que aunque los electrones se movieran de manera casi aleatoria por los choques con los átomos, el conjunto total de electrones que estaba entrando iba saliendo. O sea, de alguna manera ese conjunto, aunque fuera aleatorio, se estaba moviendo en una sola dirección. Estos no, estos son completamente aleatorios. Tienen un movimiento completamente impredecible y esto es debido a la movilidad térmica. Mientras más temperatura tenga el conductor, más le permite moverse, o sea, la agitación va a ser mayor. Entonces, básicamente, esto es la parte del gas ideal de electrones. 3, cuando aplicamos el campo eléctrico, o sea, cuando el campo eléctrico es diferente de cero, los electrones se arrastran lentamente en dirección opuesta al campo eléctrico. Técnicamente, la parte vectorial de la ley de Ohm hubiera llevado ahí como un signo negativo,
pero vamos a ignorar la parte de ese signo negativo de la ley de Ohm. VD era la rapidez de deriva de hace rato. Sin embargo, un solo electrón o la velocidad promedio realmente es muy grande. ¿Esto para qué es? Bueno, un electrón puede viajar muy rápido, pero como lo hace en direcciones tan aleatorias, lo único que es de que eventualmente va a estar arrastrado en dirección opuesta al campo eléctrico. Vamos a tomar como rapidez efectiva del conjunto de todos los electrones como VD, simplemente por eso. Y C, el movimiento ok. Pueden ver los detalles en la página 700 del libro de 10ª edición. Yo solo voy a poner el resultado de esto. Entonces, básicamente es repetir lo que yo había hecho la vez pasada para colisiones de átomos en la parte de teoría cinética de gases. Es muy, muy parecido. Es un poquito de física 1, tomando en cuenta que hay una fuerza eléctrica. Entonces vamos a ver. Lo más importante, Tao, es el intervalo de tiempo entre colisiones. Lo voy a poner acá. Entonces encontramos que la corriente promedio es igual a la densidad del número de portadores de carga por la carga del portador de carga al cuadrado por el área del conductor entre tau sobre la masa del portador de carga. En este caso vamos a tomar la masa de E. Y aquí está el campo eléctrico externo. Técnicamente podemos sacar esto como J, mandar a dividir esto. Esta fórmula se puede obtener muy fácilmente, nada más es hacer leyes de Newton y un poquito de física 1. No es así la gran cosa. J es nada más mandar a dividir el área. Entonces NQ cuadrado por tau entre la masa del electrón por E. Esto nos dice que la conductividad del material va a ser igual al número de portadores de carga por unidad de volumen por Q cuadrado por el tiempo entre colisiones entre ME, o la resistividad del material, que va a ser 1 sobre sigma, va a ser igual a ME sobre el número de portadores por unidad de volumen por el
la carga del portador al cuadrado por tau. El grave problema en este es de que el tau es muy problemático. N nos va a representar el número de electrones libres por unidad de volumen, como yo ya les había dicho. Pero el tau, vamos a ver cómo calcular el tau. El tau es en realidad relativamente fácil de calcular, pero cuando uno toma esto, la fórmula no se ajusta para nada. Aquí hay un átomo, aquí hay otro átomo. Más o menos, un electrón que salga de acá, que haya chocado y que ya se dirija a este átomo, calcular tau es relativamente sencillo. Solamente ocupamos la velocidad promedio. Ojo que no es la velocidad deriva. Es una velocidad muy grande entre la distancia entre átomos. Bueno, y la distancia entre átomos. Entonces, tau, ese tiempo que tarda en colisionar, va a ser la distancia entre átomos entre V promedio. Este V promedio es muy grande, de aproximadamente 10 a la menos 6, de 10 a la 6 metros por segundo. Él es muy pequeñito. Bueno, este modelo tiene problemas graves. Primero, no hay dependencia con la temperatura. Y en la siguiente sección, lo primero que vamos a ver es que depende de la temperatura. Hay una fórmula experimental muy sencilla. Segundo, aquí lo único que nos diría del material es la distancia del material entre átomo y átomo y el número de electrones libres por unidad de volumen. Eso va a depender del tipo de material. Pero aún así, cuando uno trataba de hacer esta fórmula, era muy problemática. Y eso es porque fallan debido a que falta la mecánica cuántica. Ese es el grave detalle. Falta la mecánica cuántica. ¿Nos interesa a nosotros? No por ahora. Cuando alguien vaya a estudiar materiales, le puede interesar más. A alguien de química sí le puede interesar más, porque en realidad tampoco es que se ocupa mucho de mecánica cuántica. Más que todo, se ocupa de la estadística de mecánica cuántica, que son fórmulas relativamente sencillas. Creo que una vez sí vi el modelo. Sinceramente, no me acuerdo cómo era el modelo real, pero va a tener ahí un exponencial con la constante de Planck, que es una constante que se usa en mecánica cuántica. Si alguien ya llevó química, probablemente la haya visto por ahí. O sea, la constante de Planck, no el modelo. Pero la fórmula no es que sea complicada, de hecho es muy fácil de sacar cuando uno ya tiene varias técnicas para sacar cosas de estas. En realidad la fórmula es relativamente fácil. Y de hecho va a tener mucho de lo que es el modelo de Drude. Va a tener el número de portadores por unidad de volumen, va a tener la carga, de alguna manera tiene la carga y de alguna manera tiene la masa del electrón. Lo que falla ahí es principalmente tau, por unas cuestiones ahí, pero no me voy a enfocar en eso. Vamos a ver, dependencia con la temperatura. Bueno, experimentalmente, no me voy a enfocar mucho en eso. Encontramos lo siguiente. La resistividad del material es igual a una resistividad sub cero a una temperatura ahí de referencia
por 1 más alfa por T final menos T inicial o por un delta T. Alfa es muy parecido a la alfa que ya habíamos visto antes. Esta fórmula es idéntica a la parte de la expansión de área. En realidad tiene mucho que ver, pero no es exactamente la misma alfa. En realidad es el coeficiente de temperatura para la resistividad. Las unidades de alfa son las mismas, Celsius a la -1 o Kelvin a la -1. Recuerden el parcial, del quiz de temperatura, cambios en Celsius son los mismos cambios en Kelvin, así que también se puede dar en términos de Kelvin a la -1. Cualquiera de las dos unidades es exactamente la misma. Y ya les dije, cambios en Celsius son cambios en Kelvin, así que no hay que hacer conversión de unidades necesariamente en esa parte. Si nos dicen en Fahrenheit, ahí sí estamos en problemas, pero no creo que aparezca esto en grados Fahrenheit. Naturalmente, para la resistencia ocurre lo mismo. La resistencia va a ser igual a una resistencia de referencia. Probablemente el mismo problema se le dé más alfa por T sobre T0 menos T0. Para ello está una tabla. Bueno, aquí no, más bien para el alfa. Cualquier cosa, eso se los tienen que dar. Les queda a ustedes para leer la parte de superconductores. Vamos a ver qué me falta. Me falta la potencia eléctrica y la energía disipada. Hagamos la potencia eléctrica. En realidad es bastante sencillo. Ya con esto finalizamos. Todo conductor va a disipar potencia de alguna manera. Entonces, los conductores disipan potencia por medio de calor. La potencia de disipación de calor, P, es igual a la energía eléctrica por unidad de tiempo, o la derivada de la energía eléctrica por unidad de tiempo. Esto era igual a la derivada de T, de la carga que está pasando por la diferencia de potencial entre ambos extremos del conductor. La diferencia de potencial técnicamente es constante. Eso se mantiene constante para 90% de aplicaciones. Así que la P, la potencia disipada, va a ser igual a la derivada de la carga por el de T por un delta V. Delta V es casi siempre constante. Anotémoslo por acá. Si no fuera constante, bueno, hay que nada más meterlo acá. Pero para nuestras aplicaciones es constante. La potencia disipada va a ser igual a la corriente por delta V. Recordemos que la potencia tiene unidades de watts. Y esto se puede ver también con otras fórmulas. Esta fórmula ya es la suficientemente general. En términos de la resistencia se puede ver como I cuadrado por R o también delta V cuadrado sobre R. Cualquiera de las dos fórmulas, cualquiera de las tres fórmulas es correcta. Esta es un poco más general, aplica para otros dispositivos diferentes de resistores,
Estas de acá son aplicadas directamente a resistores. ¿De acuerdo? Con esto finalizamos. Tenemos 2:34. Podríamos dejarlo hasta aquí si desean. O si quieren podemos ver una última cosita. Pero no es ejemplo. Ustedes deciden. ¿Quieren avanzar un poco más para ver algo del siguiente capítulo? Simplemente es para adelantar. ¿O quieren cerrar acá? Y la otra clase hago ejemplos. Profe, Di, yo creo que si hay tiempo podríamos dejarlo acá, ¿no? Ok. ¿Qué opinan los demás? ¿Lo dejamos hasta acá o Por mí está avanzamos un bien, la poco? verdad. Sí, profe. ¿Está bien qué cosa? Dejémoslo hasta acá. Dejarlo acá. Ah, ok, dejarlo acá. Ok. Bueno, nada más voy a anotar el ejemplo que voy a seguir. De hecho, va a ser entre los ejemplos, uno de ellos es el que usted me solicitó. En realidad los ejemplos son muy sencillos. De este capítulo no hay mucho que hacer. Pero de los ejemplos que voy a empezar con la otra clase, va a ser lo siguiente. El conductor cilíndrico. Calcular la resistencia para un conductor cilíndrico cuando la corriente viaja de esta manera. O sea, es un cable coaxial y la corriente viaja de manera radial. Y también la resistencia para el conductor cónico. O sea, la corriente viaja en esta dirección. Son dos ejemplos clásicos. De hecho, están como ejercicios para que uno lo haga. No son difíciles, son un poco largos, pero no son difíciles. Y la idea es ver cómo se calculan, por si vienen en el quiz. Aparte de eso, el resto de ejemplos en realidad son bastante sencillones. Son muy calculeros. No hay mucho que hacer acá. Les dije, los siguientes capítulos son bastante más sencillos. Ok, dejémoslo hasta acá y nos vemos la otra clase. Entonces, mucha suerte en el quiz. Ah, bueno, se me olvidaba decirles. Acuérdense de que puedo dar ahora consultas sin ningún problema, ¿de acuerdo? Solo me piden el link, porque el viernes es el quiz y el viernes no les puedo dar Profe, consulta al quiz. Ajá. perdón, ¿qué día va a dar la consulta? Ahora, después, a las 4. Ahora. Ok, Sí. ok, gracias. Sí, Si no, sí. también me pueden escribir en otro momento y si estoy libre les puedo Bueno, ayudar. gracias, Acuérdense profe. que siempre que estoy libre y les puedo ayudar, perfectamente puedo hacer un link de consulta, aunque no sea la hora. Profe, Sí, Muchas gracias, muy bien. recuerde que se ok, había con cambiado gusto. la fecha de este quiz. La fecha del quiz. Ay, no me acuerdo. Sí, se pasó para el 9 de julio. Del 2 al 9 de julio se pasó. Sí, por eso. El 9 de julio no sería ya casi. Este viernes es. Sí, por eso. Ah, ok. O sea, el quiz. Y Le es que digo, este quiz estaba para la semana pasada y lo pasaron para esto. sí, por Ajá, eso. exacto. Por eso. Ah, ok, ok. Sí, Si les doy, sí, es que tenía la confusión. o sea, la Pensé que no consulta la consulta del quiz que hay el viernes, no se las puedo dar el viernes porque es a la misma hora del quiz. Si ustedes quieren, yo les puedo dar consulta perfectamente para ahora en la tarde. O si no, mañana, si estoy libre, pero hoy me queda mejor como hora oficial. ¿De acuerdo? Profe, y no hay problema si mañana le paso por ahí por el grupo más o menos por si tengo alguna duda. No hay ningún problema. Si estoy libre en el momento, le puedo ayudar directamente. Si no, nada más espera un ratito mientras me libero de lo que estaba haciendo. Ok, ok, todo bien, gracias. Ok, con gusto. Gracias, profe. Ok, chao. Nos vemos.